Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando el capítulo 15 del libro de Números. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 60. Vamos a hacer esta lectura. El título de este devocional en esta mañana es Ofrendas Vegetarianas. Sí, ofrendas vegetarianas, dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 15. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de vino. Para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada, con la 3ª parte de un hin de aceite y de vino. Para la libación ofreceréis la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofreciereis novillo en holocausto o sacrificio para especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada, con la mitad de un hin de aceite y de vino. Para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito, conforme el número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas, así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en delante por vuestras edades, y el pecado fue hecho por hierro, por ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y todos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por hierros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, por cuanto pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo, y por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, y su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que la hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon
y muró como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Bien, en esta mañana estamos viendo estas ofrendas vegetarianas, y este capítulo trata mayoritariamente sobre el tema de las ofrendas, aunque no exclusivamente, porque finaliza hablando de otros dos temas. Están las ofrendas vegetales. Eran ofrendas que acompañaban a las ofrendas principales, y su propósito era subir hasta la presencia de Dios un perfume agradable, como lo vemos ahí en el versículo 13. Dice: todo natural hará estas cosas para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Había otras ofrendas, como lo vimos aquí, que acompañarían. Versículo 3: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Eran las ofrendas vegetales, y son las que nos estamos refiriendo en esta mañana. Versículos 4 y 5: entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. ¿Sí? Había también especificación de cantidad de ofrendas vegetales que acompañarían a los carneros y novillos ofrecidos en sacrificio. Lo vemos del versículo 6 al 12. Dice: por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás una 3ª parte de un hin en honor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto, sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito, conforme al número. Así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Sí? Había también recomendaciones que eran válidas para los extranjeros que quisieran ofrecerlas. ¿Sí? Del versículo 14 al 16 dice: y cuando habitare con vosotros extranjero, cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Sí? Sin prestar una atención, o si hemos prestado atención, se le llama vegetales porque la harina, el aceite y el vino utilizados en ellas son productos derivados de vegetales, ¿sí? De plantas. Eran ofrendas de olor agradable o de aroma agradable, olor grato que sube delante de Dios, y que tanto el nativo como el extranjero podían ofrecer. Nosotros también hoy en día podemos ofrecer lo mejor de nuestra ofrenda, entregar a Dios nuestra mejor ofrenda. ¿Cuál sería esa ofrenda? Estamos viendo que cuando se sacrificaban los animales, también se daba junto con ellos esta ofrenda vegetal, ¿sí? Dice: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto. Había
esta ofrenda vegetal que se complementaba con aquella ofrenda que se estaba presentando. ¿Y cuál es nuestra ofrenda que podemos dar hoy a Dios? Nuestra santidad y nuestra obediencia, nuestra adoración y fe. Ese es el mejor perfume delante de Dios: adoración, fe, santidad y obediencia. Vamos viendo cuáles eran estas ofrendas, cuáles eran sus características. La primera es la ofrenda de pan. ¿Sí? Del versículo 17 al 21 vemos cómo está expresada. Versículo 17 al 21 del capítulo 15 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comiencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Hay esta ofrenda de paz. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que todo aquel que comiere de Él nunca más volvería a tener hambre. Comer de Jesús sería obtener la vida eterna. Ya has comido de Jesús, ya has tomado este pan de vida eterna. Si no es así, es tiempo que lo hagas hoy. Si no has tomado esta decisión, es momento de que tomes esta decisión hoy. En otras palabras, ¿qué significa esto? Ya lo has invitado a ser tu Señor y tu Salvador. Si ya lo hiciste, tienes una relación personal con Él, vives de acuerdo a su voluntad, lo tienes presente en tus decisiones, le has declarado tu amor. Y si aún no lo has invitado a Jesús a vivir en tu vida, a tomar las riendas de tu vida, este es el momento. Debemos reconocer delante de Cristo que muchas veces a nuestra vida solamente la vivimos como nosotros queremos y que hacemos según nuestros propios pensamientos, nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos, y que esto nos ha llevado a pecado. Por eso debemos invitar a Cristo a reinar en nuestra vida, a tomar posesión de ella y a que nos esté guiando en todo tiempo, y recibirle como Señor y Salvador, creyendo en el perdón de pecados por medio de su sangre, y que esto nos hace ahora hijos de Dios, nos hace limpios de esta paga del pecado que es la muerte, y nos libra de la condenación eterna. Esta es la oración que debemos hacer. Esta es la oración que nosotros conocemos como oración de fe, donde reconocemos a Cristo como el único y suficiente Salvador, y que por medio de su muerte vicaria en la cruz y el derramamiento de su sangre ha hecho posible que nosotros seamos rescatados, seamos comprados, seamos limpiados y estemos en la capacidad de disfrutar la vida nueva que nos ha dado Cristo. Hagámoslo hoy si no lo hemos hecho, y si ya lo hemos hecho, como les comentaba, que sea una realidad esta relación personal con Él, que vivamos de acuerdo a su voluntad, que le tomemos en consideración en cada decisión que estemos tomando. También en cuanto a las ofrendas, observamos aquí que había una ofrenda especial por los pecados de ignorancia. Sí, los pecados de ignorancia. Tal vez suene un poco extraño, pero vamos viendo a qué se refiere. Por yerro con ignorancia, por errar con ignorancia. También eran tenidos en cuenta, aunque fueran por ignorancia, igualmente eran pecados. Hay una frase que uso muy comúnmente, creo que ya la había usado aquí en los devocionales, que me gusta usar y recordar constantemente, que la ignorancia
no es igual a inocencia. Este es una frase que se usa en el argot jurídico, el legislativo, a veces cuando se está imputando algún cargo y como prueba de desahogo o en el alegato se expone que la persona lo hizo por ignorancia. Bueno, pues este argumento puede ser refutado en cuanto a aquella persona se le hace notar o se le hace saber que el haber hecho aquel acto en ignorancia no le hace inocente. Sí, es lo que pasa aquí en este momento. No eran olvidados, eran tenidos en cuenta. ¿Qué ofrendas se tenían que presentar si era la congregación la que pecaba por ignorancia? Tomemos esto también muy en cuenta. ¿Qué es lo que se tenía que presentar? Versículos 24 al 26 dice: si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. ¿Sí? También la congregación, todos podían haber pecado por ignorancia. Hay otro pecado, si el pecado fue solamente por una persona. 27 al 29 de este mismo capítulo 15 dice: si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote de expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. ¿Sí? Versículo 29: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciere algo por hierro. En cambio, ¿qué sucedía? Esto estamos viendo por equivocación, por hierro, por ignorancia, pero también si se hacía, como decimos aquí en México, existe una palabra, a lo mejor un poco más regionalista de la zona de Jalisco, si lo hacemos adrede. ¿Sí? ¿Qué significa este adrede? Si lo hacemos a sabiendas, ¿sí? Si lo hacemos ya con dolo, si lo hacemos sabiendo que estamos haciendo algo contrario a la ley de Dios, contrario a sus mandamientos, a lo que Él está disponiendo. ¿Sí? Versículos 30 y 31, ¿qué sucedía con aquel que pecaba a propósito, a sabiendas? ¿Sí? Versículo 30 y 31 dice: mas si la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultrajaba a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sí? La expresión ser cortado del medio de su pueblo no significa que agarraban a la persona pecadora a cuchillazos y la cortaban en pedacitos. No significaba eso. No era muerto de esa forma. La sacaban fuera del campamento y la mataban a pedradas. ¿Sí? Por medio de piedras. Esa persona fue cortada, o sea, dejó de pertenecer al pueblo. Murió. Fijemos nuestra vista en que ambos casos, pecado por ignorancia y pecado a propósito, lo que se juzga es la intención con la que se pecó. Ambos son pecados, pero uno fue sin intención y la misericordia de Dios le dio una segunda oportunidad, mientras que el otro en cambio fue hecho con toda la mala intención y el juicio de Dios cayó sobre él. Hay dos temas que están en este capítulo. Y como están en este capítulo, los vamos a tomar juntos. Vean lo que sucede. Dos temas importantes concluyen el capítulo. Una persona que viola el día de reposo.
O sea, se puso a trabajar en el día establecido obligatoriamente como día de descanso. ¿Qué hicieron con él? En alguna ocasión, en alguna de las congregaciones que a veces me han permitido compartir con ellos de la palabra de Dios, escuchaba a uno de estos pastores atentamente y decía: ¿cuántos de ustedes trabajan en el día de reposo, sabiendo que es día del Señor, sabiendo que este día está dedicado para que nosotros podamos reunirnos con toda la congregación y así en ese mismo espíritu de adoración alabar y bendecir el gran nombre de nuestro buen Dios? Algunos podrían decir: bueno, lo que pasa es que en mi trabajo se requiere el domingo que esté elaborando, que regularmente es el día en que la mayoría de las congregaciones o iglesias se reúnen el domingo, y dirían: bueno, necesito trabajar el domingo porque tengo la responsabilidad de mi familia y llevar sustento. He tomado esta responsabilidad. Y algunos pastores recomiendan pues que se busque la oportunidad de acomodar nuestros horarios o acomodar nuestros tiempos para que el día domingo lo tengamos libre y podamos reunirnos con nuestros demás hermanos y gozarnos en las reuniones, en las fraternidades. Ahora que lo estamos haciendo digitalmente, pues por lo menos estar conectados digitalmente a tiempo, de forma ordenada, con nuestras Biblias o con cualquier otro elemento que nos sea requerido para llevar adelante nuestra adoración a Dios. Y a veces no sucede. Otras personas o otros hermanos, otros creyentes recomiendan pues que confiemos en la palabra, en la promesa de Dios, que no faltará sustento, y bueno, buscar algún trabajo, alguna actividad que nos permita tener ese día libre. Hemos tenido historias, o hemos conocido de historias de creyentes, hombres de fe, que incluso han llegado a, en sus propias empresas o en sus propios negocios, decir: el domingo se descansa, aunque sean negocios de primera necesidad, o aunque sean negocios en los cuales ellos pueden fácilmente salir de sus ocupaciones y dejar a alguien al cargo o dejar a alguien encargado que pueda hacerse, que pueda tomar decisiones sobre ese negocio, sobre esa actividad. Deciden por testimonio cerrar sus actividades en día domingo, para que también aquellos que están trabajando en sus negocios, en sus empresas, en sus industrias, puedan también por este testimonio ver que el sustento de parte de Dios es fiel, que el sustento de parte de Dios se provee cuando nosotros confiamos en sus promesas, que cuando nosotros estamos confiando en su palabra. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos un descanso para nuestros días. A lo mejor te es necesario trabajar el domingo, y sobre todo ahora que va a haber necesidad de incluso recurrir a estas actividades, o regresando a nuestras actividades económicas incluso en día domingo. Bueno, si tengo el domingo ocupado y me es imposible asistir a la congregación, pues entre semana, el día que yo descanse o aquel día que yo separe de entre mis actividades, hacer un espacio para dedicarlo a Dios y rendirle culto. No podemos pasarnos sin trabajar. Está bien, lo podemos entender, pero tampoco debemos dejar pasar la oportunidad de dar la gloria y la honra a aquel que la merece. Entonces no dejemos pasar ese día. Otra situación, incluso la he platicado con aquellos hermanos con los cuales también comparto de la palabra, y ahora con ustedes también lo hago, es que debemos descansar. Necesitamos un tiempo de descanso, necesitamos un tiempo en el cual nosotros demos descanso a nuestro cuerpo, podamos
de dedicar ese tiempo también para descanso. Esto ha sido tan enfático que yo les digo, si no hemos descansado bien, entonces no rendimos, no estamos alerta, no podemos tener todas nuestras capacidades al 100% o en las mejores condiciones para reaccionar ante algún problema, alguna situación, alguna problemática. Y vemos aquí en la lectura que este hombre estaba recogiendo leña, tal vez tenía necesidad de llevar a su casa para cocinar, de llevar esta leña para a lo mejor guarecerse del frío durante la noche, o llevar esta leña tal vez incluso para fabricar algo, para estar realizando alguna otra actividad. Le era importante para él llevarla. No dice si lo hizo por desconocimiento, pero hubo dudas y incluso solamente lo detienen, pero después hay una resolución. ¿Sí? Una persona que viola el día de reposo es lo que vemos aquí, que se puso a trabajar el día establecido como obligatorio para descanso, ya repercusiones. Después viene una última observación, una orden de Dios para que todos los integrantes del pueblo se cosieran un pequeño cordoncito azul en cada franja de los bordes de sus vestidos. Dice, para que esto sea recordatorio para ustedes. Versículo 39 y 40 dice, os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos y vuestro Dios. Llega Dios al instante de pedirles que en su ropa se pongan estos elementos, estas franjas de color azul, un cordoncito azul que nosotros llevemos como distintivo en nuestra ropa, para que nos acordemos de los estatutos y los mandamientos de parte de Dios y los pongamos por obra. Tenemos algún recordatorio, tenemos algo que nos recuerde. En mi caso tengo algunos recordatorios en las paredes. Aquí en la parte de arriba está un calendario y bueno, lo veo diario y puedo recordar. Tengo otro pizarrón donde hago anotaciones, incluso en el celular tengo imágenes. En mis redes sociales procuro poner versículos que he estado estudiando o que me recuerdan alguna promesa. Se pueden usar muchas formas. En la semana, en el seminario digital, la semana pasada, perdón, en el seminario digital de Ministerio Infantil, una de las hermanas nos comentaba que hay recortes que podemos poner en nuestro refrigerador. Dice, tal vez tenemos la información ahí del gas, tenemos la información de los tacos, de las pizzas, y por qué no tener también un recordatorio de la palabra de Dios, o por personas que estamos orando. ¿Sí? Al refrigerador pues diario lo vamos a visitar en nuestras puertas, diario vamos a usarlas. ¿Sí? En nuestros dormitorios podemos poner algunos otros elementos que nos ayuden a recordar las promesas, la palabra de Dios. Incluso pintar nuestras paredes, en nuestros muros, la palabra de Dios será muy bueno para que esto nos sean recordatorios y dar fiel cumplimiento a los mandamientos y estatutos de parte de Dios. Que Jehová nuestro Dios nos saque de nuestra vieja vida para que sea Él nuestro Dios para siempre. Eso es lo que demanda Dios, que Él sea nuestro Dios, que Él sea el que esté dictando la forma de vida, que esté dictando cada uno de los aspectos de nuestra vida. Aquí vemos aspectos muy particulares y en cada uno de ellos Dios tiene cuidado. Así es el cuidado que Dios tiene de cada uno de los elementos de nuestra vida. Estemos meditando en esto
el día de hoy estemos confiados de que Dios tiene cuidado de cada una de las cosas y que está observando, no como un fiscalizador, sino como ese Dios que espera de nosotros en cada elemento, en cada cosa que hagamos, la adoración, la alabanza y la gloria de su santo nombre. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos veremos para estar meditando en su palabra. El Señor les bendiga, buenos días, hasta pronto.